¿Qué es un leitmotiv en la música? El leitmotiv es una frase musical o melodía que se repite y está asociada a un personaje, a un lugar o un momento en el tiempo. Se usa mucho en el cine, es como una etiqueta de identificación y esto ayuda al compositor a desarrollar la historia alrededor de un tema o melodía central. Y también ayuda al director a transmitir las emociones que está intentando explicar con sus imágenes, ya sea un momento de terror o los momentos de acción de nuestro héroe principal. Hola a todos, soy Javier Moreno y en el vídeo de hoy te voy a explicar qué es un leitmotiv y cómo se usa en el mundo del cine y otros medios como la música popular y los videojuegos. Si aprendes algo nuevo, si pasas un buen rato viendo este vídeo, te voy a pedir que por favor te suscribas para apoyar mi trabajo. Y ahora vamos a lo que venimos. La música es un elemento narrativo tan importante que sin ella las películas no serían lo mismo. Momentos de tensión, de alegría, de tristeza. La música es el alma de cualquier historia visual. Ahora imaginad que en vuestro teléfono ponéis un ringtone específico para cuando llama, por ejemplo, vuestra mamá. Te llama tu mamá, te llama tu mamá. Y sin mirar la pantalla podríais identificar quién os está llamando, pues esto es un leitmotiv musical. Un leitmotiv podría ser también visual. Por ejemplo, si en vez de poner una música ponemos un color, imaginad que cuando llama vuestra novia os aparece en la pantalla el color rojo, o si os llama vuestra suegra pues os aparece el color negro. Un sencillo ejemplo de leitmotiv en el cine donde la música se asocia a un personaje lo podemos ver en la película de Star Wars, con la marcha imperial o la canción de Darth Vader. Cuando el personaje aparece, esta música le da ese carácter oscuro y militar que infunde respeto y temor. Yo soy tu padre. Ahora fijaos en esta misma saga en un leitmotiv que se asocia a una idea o concepto como es la fuerza y los personajes de los Jedi y Obi-Wan Kenobi. O el tema principal de la saga de Star Wars Theme o el tema de Luke Skywalker, Lucas para los amigos. Tan, ta, ta, tan, tan, ta, 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 tan, tan. Bueno, pillas la idea, ¿no? Otra maravilla compuesta por el magnífico John Williams es la banda sonora de la película Tiburón. Y su leitmotiv muy conocido y famoso es cuando va a aparecer el tiburón, esos momentos de tensión que consigue crear simplemente con esas dos notas tocadas en ostinato. ¿Y qué me decís de otro de los leitmotivs más reconocibles de la historia del cine? Otro ejemplo de leitmotiv, pero esta vez donde la música se asocia a un lugar. Lo podemos ver en El Señor de los Anillos, compuesta por Howard Shore. A ver si reconocéis esta melodía. Efectivamente, esta melodía corresponde a The Shire o la comarca, que es donde viven los hobbits, y al escucharla todos tenemos esa sensación de sentirnos como en casa, como estar a gusto. Do you remember the Shire, Mr. Frodo? It'll be spring soon. Ahora, el leitmotiv no solo se usa en el cine, también se usa en la música popular de hoy día. Por ejemplo, vamos a escuchar esta canción de J Balvin, Mi Gente. O por ejemplo la canción de Beyoncé, Put a Ring on It.
También cabe mencionar que los leitmotivs son muy comunes en los videojuegos de hoy día. Fijaos en uno de los más famosos del mundo mundial, el Super Mario Bros. Cuando vas a comenzar la partida, tienes esa melodía alegre, emocionante. Y fíjate cómo cambia el ambiente cuando Mario entra en la etapa de las cavernas. Os lo voy a tocar al piano. Bueno, ya lo veis, ¿no? La música consigue crear estos cambios de mood, de emociones, de ambientes, y gracias a ella podemos sentir como... Incluso podéis hacer esta prueba. Si a una escena de terror le ponéis una música de comedia, pierde completamente, pierde sentido. Bueno amigos, espero que hayáis aprendido algo interesante en este vídeo. Si os ha gustado, por favor dejad algún comentario y no olvidéis de suscribiros. Nos vemos para el próximo vídeo. ¡Chao!